diversos contratos con la Metro-Goldwyn-Mayer y en su etapa americana llegó a dar a luz nada menos que 22 películas. Todas ellas destacadas obras cinematográficas cargadas de crítica social y de reflexiones sobre la mezquindad humana, sobre la aparición de la masa como un hecho sociológico y sobre la justicia. Una de ellas, su ópera prima, fue Furia, en 1936. En 1960 dirige en Alemania su última película, que fue Los crímenes del Dr. Mabuse, y regresa a los Estados Unidos, regresa a su mansión de Beverly Hills, donde fallece el 2 de agosto de 1976. Tenía 85 años de edad. Pero, ¿de qué trata esta película? Básicamente, trata de la historia de un hombre bueno, de un hombre honesto, con sólidos principios y sueños, que se transforma ante la crueldad del ser humano. En concreto, en este caso, esa crueldad se representa por una masa de gente ciega de furia que descarga toda su violencia sobre un inocente. Pero vamos a verlo con un poquito más de detalle. Este señor que ven ahí es, en la ficción, Joey Wilson, Spencer Tracy. Spencer Tracy, Joey Wilson, iba en busca de su novia Kathy a una pequeña población imaginaria de los Estados Unidos que se llama Strand. Pero antes de llegar a la ciudad, es detenido a punta de escopeta por un ayudante del sheriff y es encarcelado preventivamente como sospechoso de un secuestro, de una joven. Las pruebas indiciarias son muy débiles, pero un populacho chismoso las agranda, las acrecienta, hasta considerarle culpable. Y claro, el pueblo quiere justicia inmediata y se la toma por su propia mano. Una masa fanática y enfurecida asalta la prisión y prende fuego al edificio con Joey Wilson dentro. Tras el linchamiento de Joey, capturan a los verdaderos culpables, evidenciándose que esa furia, toda esa turba había dirigido su furia contra un inocente. Wilson fue dado por muerto, pero milagrosamente se salvó. Y entonces lo que hace es, con la ayuda de sus hermanos, preparar y planear meticulosamente la venganza contra los 22 cabecillas de la turba que quemó la cárcel. Y para ello lo que pretende es que sean condenados por un tribunal a la horca. Cuando se están dictando ya los veredictos de culpabilidad, Joey aparece en la sala de vistas y se presenta de manera que salva a los que en ese momento eran condenados y los que habían intentado asesinarlo. Sus palabras ante el juez son muy sencillas, pero muestran que aquella bondad interior que tenía en un inicio ha desaparecido ya con el fuego. No obstante, lo que sí que mantiene es una integridad y una capacidad de raciocinio que se notan en las palabras de su presentación ante el juez, que Saúl me va a echar una mano y va a poner ahora el fragmento de esa secuencia. Señoría, soy Joseph Wilson. Sé que presentándome aquí he salvado la vida a 22 personas. Pero no he venido por eso. Sus vidas me tienen sin cuidado. Son unos asesinos. Sé que según la ley no lo son porque yo estoy vivo, pero no estoy a pesar de ellos. Y la ley no sabe que muchas cosas que eran muy importantes para mí. Cosas tontas a lo mejor, como la fe en la justicia. Y la idea de que los hombres son privilegiados. Y el orgullo de pensar que mi país era distinto. La ley no sabe que todas esas cosas quedaron consumidas por el fuego dentro de mí aquella noche. He venido aquí por mí mismo. No podía soportarlo más. No hacía más que pensar en ellos a cada paso, cada minuto. La película Furia nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la tiranía del veredicto populista, la tiranía del veredicto de la calle. El populismo nunca puede hacer justicia. Su motor es la pasión emocional, su motor es la pasión ciega, la pasión irreflexiva, la pasión arbitraria, magnificada por el efecto masa. Es la negación misma
de la justicia, en tanto que ésta tiene que ser equilibrada, tiene que ser meditada, desapasionada, imparcial y garantista. El veredicto de la calle implica el ajusticiamiento del Estado de Derecho. No se atiene a un proceso legal. No hay alegaciones, no hay pruebas con garantías contrastadas, no hay derecho de defensa, no está dotada de un juez imparcial. Todos ellos son pilares básicos de una sociedad democrática de los que carece el veredicto populista. El guión de Furia refleja con crudeza el paroxismo de esa justicia populista a través de una realidad que era incómoda para la sociedad norteamericana de los años 30. Veréis por qué. Estados Unidos, por un lado, se arrogaba la defensa de la democracia y los derechos del hombre frente al ascenso de determinadas ideologías totalitarias, abiertas y criminales, como el comunismo y el nazismo. Pero por otro lado, era connivente con la execrable y demasiado frecuente práctica de los linchamientos. En aquel entonces, 1936, las masas descerebradas y violentas, tomándose la justicia por su mano, pasaban en demasiadas ocasiones por alto, tanto a los tribunales como a la ley, y lo que hacían era condenar y ejecutar directamente, sin juicio previo, a los sospechosos de algún delito. En muchas ocasiones se comprobaba, se descubría más tarde, que se había ejecutado a inocentes. Pero pocos de los ejecutores eran enjuiciados y menos aún eran condenados. El fiscal del distrito en la película, es Walter Abel, ofrece unas cifras espeluznantes al respecto. Vamos a poner ahora el vídeo para que lo veáis. Señoría, en los últimos 49 años, las masas han linchado a 6.100 seres humanos por horca, fuego y cuchillo. En este país del que estamos orgullosos. Un linchamiento cada 3 días. Y de las miles de personas que forman esas masas, solo 765 han sido sometidos a juicio, porque sus supuestamente civilizados conciudadanos se han negado a identificarlos, haciéndose así responsables, por lo menos ante Dios, como los mismos asesinos. Para abordar el tema, hemos distinguido 4 momentos que nos pueden servir de ayuda a la hora de comprender la gestación y la ejecución del veredicto populista. Un primer momento es la distorsión de los hechos, el prejuicio. En este momento juega un papel de especial importancia la división maniquea de la sociedad en grupos víctimas y verdugos. Un segundo momento es la condena de la calle. El tercer momento en el veredicto populista es el linchamiento del condenado. Y el cuarto momento, que en muchas ocasiones es simultáneo a este tercero, es la quema de los herejes. ¿A quién me refiero? A todos aquellos que tienen la osadía de defender la ley. Vamos a irlo desarrollando poco a poco. Vamos con el primero de los momentos, la distorsión de los hechos. Seguramente algunos de ustedes reconocerán la imagen. Esta señora es Venancia Lengüeta, la vieja Alvisilla. Una anciana cotilla y deslenguada que se entera de todo lo que sucede en el visillo de su ventana para después inmediatamente hacer correr los chismes por todo el pueblo de Alcafrán. Los secretos le queman en la boca. Para ella solo hay una cosa mejor en el mundo que un cotillo: poder contar. Tú no digas nada, que ya lo cuento yo. Esa es una de sus célebres frases. Este escueto divertimento, esta broma, sirve de excusa para traer a colación una de las denuncias que se hacen en Furia: la distorsión de los hechos a través del boca a boca. En la película, la secuencia es la siguiente. La indiscreción se origina en la barbería. El ayudante del sheriff es ese señor del sombrero. El ayudante del sheriff desvela que esa mañana ha detenido a un hombre, comillas, que puede saber algo de los secuestradores.
Eso es lo que dice el ayudante del sheriff. Bien. La noticia corre como la pólvora de boca en boca. Eso sí, siempre confidencialmente. Adornando cada cual el relato con infundados detalles, fruto exclusivamente de su imaginación. El barbero, Héctor, telefonó inmediatamente a su mujer para contarse. Su mujer acude a la ventana de la vecina a llamarla para relatarle lo que había oído. La vecina tiene una amiga en casa que se llama Fanny, a la que se lo cuenta. Y Fanny, en la siguiente imagen, en la siguiente escena, aparece rodeada de otras dos personas, de otras dos mujeres, en el mercado. Pero la historia ya es otra. Ahora resulta que han detenido a un hombre en la carretera que está implicado en el secuestro. Fanny dice: sé de muy buena tinta que han arrestado a uno de los secuestradores. Y para dramatizar un poquito más el relato, añade: intentó escapar, pero consiguieron detenerlo. Es memorable la escena siguiente en la que estas mismas tres señoras, cuchicheando, se funde por sobreimpresión y se identifica con otra de unas gallinas cacareando. Este ejercicio de libertad, de la libertad de expresión, hoy en día sería inimaginable, so pena de ser crucificado por el pensamiento políticamente correcto. Era 1936 y había más libertad de expresión. La secuencia continúa con un grupo de 3 individuos que están en el interior de una tienda de herramientas. Mantienen un diálogo en el que sale a relucir su desprecio por el derecho a ser defendido por un abogado, sus prejuicios y el deseo de venganza ciega. Hombre 1, el del medio, dice: mi cuñada llamó a mi mujer y le dijo que una amiga suya le había dicho que ese tipo encima se puso gallito y que no hacía más que decir: quiero hablar con mi abogado. Señor 2, hombre 2, el gordito de su derecha, dice: claro, así se hacen de oro los abogados de la ciudad, ayudando a esos sinvergüenzas a burlar la justicia. El del látigo: pues como yo esté en el jurado, no la van a burlar. Y si todos nosotros tuviéramos el valor de defender nuestras convicciones, esa basura desaparecería como un escupitajo en una estufa. El cotilleo se traslada al bar. Un primer plano del periódico con el titular "Se pagó el rescate" calienta aún más los ánimos. Y una comitiva sale a hablar con el sheriff, una comitiva de ciudadanos, para exigir una rápida solución del caso, una rápida condena del secuestrador, porque para ellos ya era el secuestrador. Hoy por hoy el boca a boca se ha trasladado a las redes sociales. Los prejuicios y los chismes de la posverdad circulan por el ciberespacio. También algunos medios de comunicación, de masas, amarillistas e irresponsables, difunden toda suerte de comentarios y habladurías que generan prejuicios sobre casos judiciales mediáticos, al margen de cualquier garantía defensiva. Singular mención merece la que conocemos como pena de telediario. Las imágenes de una persona esposada o conducida por la policía le criminalizan y condenan ante la opinión pública. Transmiten la idea de que el personaje es culpable. Algo habrá hecho, por algo será. Hay imágenes verdaderamente demoledoras. Arrestados, esposados, sin que exista la más mínima percepción de que vayan a salir corriendo. Algunos con los pantalones medio caídos al haberles quitado el cinturón, sin indicios de que pudieran causarse alguna autolesión. Y portando bolsas de basura con sus más básicos avíos para el ingreso en los calabozos o en prisión. Ya no importa cuál sea el final del proceso judicial. Sus derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la imagen habrán sido lesionados al tiempo que la presunción de inocencia se resiente. Es verdad que el legislador intentó acabar con la pena de telediario en el 2015 modificando el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 520, antes del 2015 y desde hacía muchos años, ya exigía, ordenaba que la detención y la prisión provisional debían de practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso
en su persona, reputación y patrimonio. Todo esto que han visto, todas estas imágenes, se hicieron con la regulación del 520 en esos términos. El legislador de 2015 lo único que hizo fue añadir una responsabilidad. Responsabilizó a todos aquellos que acordaran las medidas de prisión o de detención de velar por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquellos que sean detenidos o presos preventivos. En suma, el espectáculo mediático, inmediatamente transmitido y comentado a través de las redes sociales, genera un posicionamiento de los ciudadanos prejuzgando un asunto que aún está sub judice. Segundo momento, la condena. Una vez distorsionados la realidad de los hechos, una vez distorsionados los hechos, a conveniencia de los manipuladores de masa, viene la condena. ¿Y quién emite esa condena? Los jueces virales. Lo que mola es ser juez viral. Lo que mola es dictar sentencias en las redes sociales a golpe de tweet o de me gusta y lograr numerosos retweets y el reconocimiento de los seguidores y amigos. Amigos que normalmente son una masa de iletrados jurídicos, tanto o más que el propio juez viral, que no han visto un código ni en fotografía. Son aficionados a jueces, cuya única responsabilidad comienza y termina en un instante, en unas décimas de segundo, justo lo que tardan en clicar el ratón. Les trae por completo, sin cuidado, las garantías judiciales conquistadas a lo largo de la historia. Cualquier consigna, bulo, mentira, calumnia o prejuicio es expandido en pocos minutos como una verdad incuestionable. Pero resulta que las condenas penales se resuelven con sentencias de los tribunales. Es una elemental exigencia de cualquier país democrático. Es el ABC del Estado de Derecho. Nadie puede ser condenado sin un juicio previo con las debidas garantías procesales. Son muy elocuentes las palabras de Javier Marías. Dice, una sociedad que prescinde de la justicia o decide no hacerle caso, que pretende que prevalezca la de su fantasmagórica masa, tiene muchas papeletas para convertirse en una sociedad opresora, linchadora y tiránica. Ignacio Camacho ha denunciado con sarcasmo los sumarísimos e iletrados veredictos de la calle en estos términos. Igual el gasto en la administración de justicia, que siempre parece insuficiente a tenor de la tardanza de los tribunales, podría ahorrárselo el Estado trasladando los juicios a la calle. Al fin y al cabo, es allí donde se acaban dirimiendo las causas importantes, sometidas a sumarísimos y literalmente iletrados veredictos populares. En la España de hoy, las sentencias no acaban en las salas de casación, sino en la corte abierta de las redes sociales, que es la instancia última donde se zanjan los debates. No hay carrera togada que supere en saber jurídico a una cuenta de Twitter, cuyos titulares poseen la infusa capacidad providencial de decretar sin margen de error alguno quién es inocente y quién culpable. Todo este entramado de medios y redes que aplican la justicia paralela viene a ser un remedio de Alicia en el País de las Maravillas. Ya al final de la historia se relata un juicio absurdo por el delito también absurdo de pintar de rojo unas rosas. Tras leer la acusación, la reina de corazones le pregunta a Alicia, ¿y ahora estás lista para oír la condena? Y la niña responde, ¿condena? Pero si todavía no me han juzgado. La reina, enrojecida de ira, le espeta, la condena es primero, el juicio vendrá después. No puedo evitar que la justicia del pueblo, esa primitiva y odiosa justicia paralela sin la menor garantía, me recuerde a la malhumorada reina de corazones cuando decretaba condenas a la pena capital. Córtenle la cabeza, decía con una rabia incontrolada, y por supuesto sin juicio previo. Primero la condena, que luego ya vendrá el juicio. Pues bien, resulta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde hace ya décadas, nos alertó sobre la peligrosa justicia popular paralela. En su sentencia de 26 de abril de 1979, advirtió sobre la amenaza de una usurpación de las funciones de los tribunales si se incitaba al público a formarse una opinión sobre un proceso que estaba todavía pendiente o si las partes
debían sufrir un proceso paralelo en la prensa. Decía literalmente: si se acometen con antelación los puntos en litigio de una forma tal que el público se forma sus propias conclusiones, se corre el riesgo de perder el respeto y la confianza en los tribunales. Además, si el público se habitúa al espectáculo de un pseudoproceso en los medios de comunicación, pueden darse a largo plazo consecuencias nefastas para el prestigio de los tribunales como órganos cualificados para conocer de asuntos jurídicos. Y pasamos al tercer y cuarto momento, que, como os he dicho, suelen venir unidos, simultaneados. El veredicto populista no tolera otro juicio que el suyo propio y quiere que se ejecute inmediatamente, a la vista de todos, como escarnio público. Autos de fe se los llamaban en tiempos del Santo Oficio. Sobre todo, sin interferencias de los molestos guardianes de la ley. Por eso, los delirios de la masa justiciera no se conforman con dirigir sus fobias contra aquel a quien ya han condenado previamente. Los representantes de la ley y la justicia son igualmente hostigados como herejes, si no se ajustan milimétricamente a sus deseos y prejuicios. En furia, una jauría humana se concentra ante la cárcel para tomarse la justicia por su mano. El sheriff del condado y sus ayudantes se enfrentan a una muchedumbre encolerizada y fuera de sí. Pese al hostigamiento del populacho, el sheriff se mantiene firme. Sus palabras, muy simples, muy sencillas, son bien expresivas. No importa si el detenido es o no culpable, sea como fuere, está bajo la protección de la ley. Y advierte: mientras yo esté aquí, podréis gritar hasta quedaros roncos, pero no veréis a ese hombre. No sirvió de nada. La cárcel fue asaltada con palos y piedras, no sin antes desactivar a golpes al sheriff y a sus ayudantes. Fueron castigados por herejes, por defender la ley. En nuestros días, los acosados son los jueces que se empeñan machaconamente en aplicar algo tan rancio como es la Constitución y las leyes. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque no quiero olvidarme de los abogados defensores. El derecho de todo acusado, por más repugnante que pudiera parecer el delito, a ser defendido por un abogado es una garantía de las sociedades civilizadas frente a la arbitrariedad y el poder despótico. Dejando a un lado que nuestra Constitución se encuentra reconocido como derecho fundamental desde el mismo momento de la detención, los textos internacionales sobre derechos humanos lo recogen con toda su amplitud, tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el artículo 6.3, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.3. Y en el derecho de la Unión Europea constituye un principio fundamental, el derecho de defensa por abogado. Me parece indignante el trato como apestado que se le ha dado al abogado defensor de los miembros de la manada. En distintos diarios, la última que se le ha hecho a este señor es que en distintos diarios se publicó, la primera quincena de julio, la noticia de que la UCA, la Universidad de Cádiz, había vetado la presencia del abogado Agustín Méndez en un curso sobre sexualidad en el que iba a hablar sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a sus clientes por agresión sexual. Con este inciso, lo único que pretendo es romper una lanza en favor de los abogados defensores, que también son tratados como herejes por estas turbas populistas. Retomemos la herejía de los jueces. Para las manadas justicieras, el juez constitucional, independiente e imparcial, sometido exclusivamente a la ley, es un estorbo, un verdadero estorbo. No creen en el Estado de Derecho y consideran que lo judicial debe ser tributario de la presión mediática y social. El texto que ven ustedes arriba de la diapositiva es la traducción al castellano de la pancarta en euskera. En su soberbia, el veredicto populista, tiránico y liberticida, no acepta enmiendas, es inapelable. ¿Quiénes son esos tiquismiquis de los jueces para cuestionar nuestra palabra? Con eso de la presunción de inocencia. Seguro que la presunción de inocencia es otro invento del heteropatriarcado. Un tuit resumía muy bien, con aguda ironía, la jerarquía normativa de esta peligrosa justicia populista.
Solo aceptan que los tribunales confirmen sus prejuicios. De lo contrario, serán reos del gravísimo delito de no escuchar al pueblo, a la gente, a la manada, y serán debidamente castigados como herejes. Normalmente se les acusará de ser colaboradores o cooperadores del mismo infame delito del que se está juzgando a las otras personas como autores. Desgraciadamente, hoy por hoy, el acoso al juez independiente es una realidad en determinados casos mediáticos, sobre todo en aquellos con componente de género, en los que el veredicto inapelable de algunos grupos de presión pretende imponerse en las redes y en la calle, desprestigiando a los juzgadores. Ya hemos visto significativos titulares y fotografías al respecto, hay muchas. Solo un par de ellas más como ilustración. Y no son de las peores. En esta línea de predeterminar la condena a satisfacción del populismo vociferante están las desafortunadas declaraciones de algunos altos cargos. Estas palabras aparecían en un mensaje tuitero de la vicepresidencia del Gobierno del Reino de España, fechado a las 13 horas del 13 de diciembre del 2018. Me pareció entonces, cuando lo leí, una andanada contra el Estado de Derecho de tal calibre que me decidí a escribir un artículo de opinión al respecto. Se publicó el 14 de diciembre, al día siguiente, en El Independiente. El artículo se titulaba "Que pase el condenado". Tras recordar, entre otras cosas, primero, que proponer la existencia de testigos incuestionables, lo que técnicamente en derecho se llama pruebas tasadas, es una involución, supone retroceder en el túnel del tiempo a un pasado inquisitorial. Tras recordar también que en un Estado de Derecho todas las pruebas, todas, también la declaración de las víctimas, han de ser ponderadas y sometidas a una valoración racional, no emocional, no pasional del tribunal. Y tras recordar que los actos de fe no casan nada bien con la función de enjuiciar, yo le proponía a la señora vicepresidenta, en tono jocoso obviamente, que para llevar a término su apodíctica afirmación se atreviese a modificar al menos dos preceptos de nuestro ordenamiento jurídico. Uno, la Constitución. El artículo 24 podría decir algo así como: solo algunas personas tienen derecho a la presunción de inocencia. Por excepción, todos los hombres denunciados por cualquier delito de violencia de género serán presumidos culpables sin posibilidad alguna de demostrar lo contrario. Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 741, podría decir lo siguiente: los jueces apreciarán, con arreglo a la sana crítica y a las reglas de la lógica, las pruebas practicadas en el juicio, salvo en los casos sobre cualquier tipo de violencia de género en los que la declaración de la denunciante será prueba plena de la comisión del delito, con independencia de que sea o no convincente y de que no existan otras pruebas que la corroboren. Concluía: de este modo, al iniciarse los juicios sobre este tipo de delitos, no sería necesario advertir al acusado de sus derechos, no los tendría. Bastaría con, a la hora de empezar el juicio, que el juez dijera: que pase el condenado. Centrados en la quema de herejes, el Directorium Inquisitorum, manual de inquisidores, escrito en 1376 por un dominico gerundense, Fray Nicolás Eimeric, inquisidor general de la Corona de Aragón, enseña hasta dónde podía llegar la crueldad al servicio de la intolerancia y de la negación del libre albedrío. Si han visto o han leído la Catedral del Mar, el inquisidor de la Corona de Aragón era Fray Nicolás Eimeric, el que se enfrenta con el protagonista. Era este. El último trámite del juicio inquisitorial consistía en entregar el hereje a la justicia secular. La relajación se llamaba, era relajar al hereje a la justicia secular. El Tribunal de la Inquisición era un tribunal eclesiástico y no podía imponer penas de muerte. Se lo pasaban, le pasaban el tanto de culpa a la justicia secular para que fuera esta quien impusiera la pena de muerte. Pero el manual de inquisidores
el Directorium Inquisitorum, no dejaba nada al azar. Decía lo siguiente, escuche: los magistrados serán excomulgados y tratados como herejes si no dictan de inmediato la pena de muerte contra los culpables que les sean entregados. No había escapatoria posible. La sentencia estaba dada antes de que la justicia secular pudiera conocer el caso y emitir su criterio. Afortunadamente, el Santo Oficio pasó a la historia, pero no sus métodos, que debidamente actualizados siguen vigentes en la cruzada contra los nuevos herejes, es decir, en la persecución de aquellos que reniegan o se desvían de la doctrina de fe establecida como pensamiento único desde diferentes ámbitos de la sociedad. La Inquisición representaba públicamente sus sentencias mediante la farsa de un auto de fe, vistiendo al condenado con sanbenitos y coroces. El moderno auto de fe es el escarnio público del juez discrepante, con amplia difusión mediática. Naturalmente, no los queman, no los ahorcan en la plaza pública, pero los acosan, los escrachan y los destruyen social, moral y físicamente. El profesor Tomás y Valiente, en uno de sus trabajos sobre la Inquisición española, apuntaba que tanto arraigó, tan hondas, recias y vitales fueron sus raíces, que mecanismos, hábitos e intransigencias inquisitoriales, dijérase que todavía anidan entre nosotros. ¿Qué razón tenía el maestro? Y ya para concluir, quiero dejarles las palabras de un compañero, Antonio Rodríguez Castilla, magistrado de lo social en Córdoba. En un artículo que publicó en El Independiente, titulado El juez en la manada, hacía público el siguiente anuncio: nos podréis amedrentar, nos podréis insultar, agredir e incluso echar a alguno de nuestra carrera, pero mientras estemos aquí, no dejaremos de aplicar las leyes en igualdad a todos los ciudadanos que se acerquen a nuestros tribunales. No es un problema de empecinamiento, es que estamos convencidos de que es la única fórmula para garantizar los derechos en un Estado democrático. Nadie por encima de la ley. Muchas gracias por todo. Bueno, habéis podido comprobar que cuando decía que Alfredo maneja el castellano de manera perfecta y que es capaz de exponer con una capacidad para enganchar al público, no estaba exagerando lo más mínimo. Pero más allá de las formas, a mí lo que me preocupa es el contenido. Alfredo ha sido muy valiente porque muy pocas personas en España se atreven a ponerse delante del toro. Yo más que el toro diría que es de un tren en marcha que aplastra a quien se le pone por delante. Enhorabuena por tu valentía. Decía también una cosa que se me olvidó al principio, antes de que demos entrada a las preguntas, y es que se está emitiendo ahora en continuo, en streaming, como dice, utilizando una expresión inglesa, por Priceline, que es un portal que lo dirige Luis, que está aquí con nosotros y que siempre nos ha ayudado mucho a la revista y a la plataforma. Lo digo, además de para darle las gracias, por la circunstancia de que si alguno de vosotros quiere preguntar, sepa que se está emitiendo en directo. Aunque no se le vea el rostro, porque la cámara no está apuntando hacia atrás, evidentemente sí que se le va a oír las palabras. Bueno, ¿queréis hacer alguna intervención? Os digo que no tenemos mucho tiempo porque a las 9 hay que cerrar. Pero a mí me gustaría que propiciáramos un debate, un diálogo, aunque fuera breve. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, Saúl. ¿Qué Saúl? Pues Saúl ha escrito también un capítulo apasionante. Yo estoy aquí asistente de vídeo, Que es el juez Dredd, que es un personaje de TVOs, de cómics, en el cual sustituía el tribunal y los códigos por armamento pesado. Y bueno, tampoco está nada mal, ¿no? Quizás un paso un poquito más adelante. Solo sé, Alfredo. es decir, solo lo hablamos otro día. Tiene el juez de primero, si te oyen decir eso de TVO, te cuelgan por los pulgares. Los lectores Los puristas, ¿no? de novela gráfica, ¿no? Pero no, es muy interesante el tema del juez, pero eso ya lo digo, lo hablaremos en otro contexto. Yo creo que aquí la cuestión esta del juicio popular es muy interesante y da mucho de sí. O sea, ¿no? Esto que se dice siempre, ¿no?
que la realidad y los hechos no te estropeen un buen prejuicio. Bien. ¿No? Pues que eso es lo que... Bueno, pues mira, voy a sacar yo un tema, Alfredo, y te lo pregunto ya que veo que no tienes ningún miedo a mojarte. Estamos hablando de la época inquisitorial como si eso perteneciera a un pasado completamente remoto y sobre todo, Alfredo, estás hablando de estas prácticas como un vicio, como algo monstruoso y deforme. Pero es que hay países supuestamente civilizados, que los tenemos a nuestro lado, donde estos principios son legales. Y no estoy hablando de Irán, no estoy hablando de la República Popular China. Estoy hablando de Estados Unidos y de el Reino Unido. Tú a lo mejor has hecho como algunas prácticas en esos países, como sabes que los países hacemos. Yo he estado en el Reino Unido y para que sepáis, allí se condena a la gente por un jurado que no emite ni una sola palabra para explicar su veredicto. Yo he visto condenar allí a 20 años de cárcel a una persona simplemente porque los jurados se reúnen y dicen culpable o inocente, pero no hay un razonamiento jurídico que pueda ser sometido a un control racional. Y en cuanto a lo que decías de la impugnación de los veredictos, en principio son irrecurribles. Solamente se puede plantear un recurso de apelación por motivos de forma, pero los hechos que ha fijado un jurado no se pueden tocar por nadie. Yo recuerdo en otro de los intercambios a los que vamos de vez en cuando, que estuve en Francia. El sistema no es ni muchísimo menos tan primitivo, pero como tiene parte del tribunal de jurado, también está contaminado en parte por estos principios. Y básicamente a la conclusión que llegamos era que donde antes estaba el rey solo, el rey absoluto, ahora está el pueblo. Y esto me lo han llegado a defender a mí, ¿eh? Cuando lo decide el rey es malo, cuando lo decide el pueblo está bien. ¿Qué piensas, Alfredo? Lo acabas de calificar tú, has hablado de métodos primitivos. Lo has dicho. Vamos a ver. Lo que tenemos que saber es qué queremos para nosotros. Nuestra cultura no es esa. Esto sobre todo proviene de la cultura anglosajona. Nuestra cultura es la de, en estos momentos, la de la motivación, el razonamiento y la explicación. A mí me parece que eso es bueno. ¿Queremos que eso siga así? ¿O queremos que hay que hacer un acto de fe sobre lo que diga un jurado popular? En ese caso, llegaríamos a lo que yo estaba denunciando ahora. Si un jurado popular no constituido en una sala de vistas y aislado, sino en la calle, puede servirnos como un método de inspiración para hacer condenas, yo me apeo, yo me voy, porque me da verdadero miedo. ¿Dónde están las garantías? La motivación no deja de ser una garantía. Todos nosotros, los que somos jueces, estamos habituados a que en alguna ocasión, yo estoy convencido de que a todos nos ha pasado, tienes una determinada convicción, te pones a escribir la sentencia y dices, no, el argumento no es pesado, y le das la vuelta y dices, sí, ahora sí. Nos ha obligado a cambiar nuestra inicial convicción. ¿Por qué? Porque el razonamiento no era bueno, no lo hemos considerado solvente. Para mí es una garantía elemental. Lo que había que decir a estos países es que la incluyan, no nosotros quitarla. Exacto. ¿Es eso? ¿Alguna pregunta, Evelyn? Sí, yo no estoy de acuerdo con cuando usted dice que nuestra cultura no es así, porque yo le invito a venir conmigo a una inspección domiciliaria de la CNMC. ¿A una? De la CNMC. Sí, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuando entran en las empresas es, bueno, en otros países he estado en inspecciones domiciliarias, pero aquí en España es la inquisición total. Van, cogen, entran con un gusano en el servidor, cogen todos los emails que encuentran, abren todos los armarios y de una forma bastante, normalmente en otros países, por ejemplo, cuando lo hace la Comisión Europea y todo, es de forma un poco más amigable, pero aquí nada. Y luego otro problema, que esto viene con lo que dijimos antes de la prensa, que es un gran problema, es que una vez que se incoa un expediente contra una empresa, por mucho que haya presunción de inocencia, por un cartel o un abuso de posición dominante, una cosa de estas que hace la CNMC, hay una nota de prensa
que viene en la propia página web de la CNMC y que luego para mis clientes que son empresas pues se va a El País, El Economista, cogen todos la misma. Y para las empresas que están, por ejemplo, cotizando en bolsa, es muy difícil porque su reputación coge... y luego hay 18 meses hasta que se pruebe de que al final hay un cartel o no, son 18 meses de reputación dañada. Y al final, si queremos apelar, porque la CNMC se ha equivocado muchísimas veces, creo que en un 60% se equivoca por razones procesales o por el fondo, pues vamos a la Audiencia Nacional, que son 2 años, y luego a veces a la casación, que son 2-3 años más. Por lo cual, la reputación de la empresa, con esta forma de poner comunicados de prensa directamente cuando se incoa algo, son casos gordos, son casos feos, en los que realmente el consumidor, cuando hay un cartel, ha tenido mucho daño. Sin embargo, yo no veo aquí Sí, pero usted está hablando de las malas prácticas de un órgano administrativo. Sí, pero bueno. Yo estoy en contencioso administrativo, yo estoy en la Audiencia Nacional, pero yo veo muchos asuntos de derecho sancionador. Y nosotros controlamos la legalidad de lo que ha hecho la Administración aplicando el derecho sancionador. Las garantías del proceso penal son todas trasladables al proceso administrativo sancionador, con matices. A ver, con matices, lo son, sí. Lo alegamos, pero no. Bueno, vamos a ver, es que... Entonces, la cultura de la Inquisición sí que está. No está quizás en el poder judicial, pero sí en la administración. Claro, y en la calle, ya lo ha visto, en la calle está la Inquisición, por supuesto. En Twitter. Está modernizada, pero está la Inquisición, tal y como yo se lo he planteado. Pero yo quiero diferenciar, porque me parece que hay que hacerlo. Usted está hablando de unas prácticas inquisitoriales de órganos administrativos. Sí, ese y muchos más, seguro. Pero para eso están los tribunales, para después controlarlo. También le digo, usted llega luego al tribunal. Muy bien, yo estoy acostumbrado a escuchar a las dos partes. Cuando una parte me cuenta su versión, siempre resulta creíble y dice, tienes razón. Si solo oigo la de la otra parte, también digo, tienes razón. Tengo que ver las dos, conjuntarlas y comprobar realmente qué es lo que pasó, hasta qué punto lo que usted cuenta, lo que usted dice que han hecho, realmente fue una infracción inquisitorial, como usted la ha denominado. O mire, es que para empezar, en un lugar cerrado que sea de acceso privado, tienen que pedir autorización al juez de lo contencioso. El mandato judicial en 48 horas lo tienen, y luego el mandato judicial lo tienen de antes. Pero vamos a ver. Está muy... No siempre. Es que si no nos dejas entrar. No, pueden dejar entrar sin mandato. Bueno, si tú quieres, pero de luego no te quejes de si te han venido con el bicho. Lo que te quiero decir es que antes de iniciar, motiva ese órgano administrativo, le motiva al juez de lo contencioso por qué quiere una orden judicial para coger el bicho, los ordenadores, no sé qué, no sé cuánto. Y el juez de lo contencioso, ya bajo los principios de legalidad y con un auto motivado, le dice al órgano administrativo, vaya usted a esa empresa, le va a coger usted todos los ordenadores, le va a abrir la caja fuerte, le va a hacer no sé qué. No, justamente el mandato judicial es como es acotado. Bueno, bien, pero lo que diga, lo que haya pedido la administración, que se lo haga al juez. Pero luego la administración no hace lo que dice el juez. Pues eso será nulo, A ver, si me abren la caja fuerte y lo que querían era el ordenador, lo que ha cogido la caja fuerte es nulo. ¿Cuándo será nulo? Dentro de 2 años, cuando yo voy a ver... No, pero si tú estás hablando, lo que tú estás hablando es un problema de Inquisición, la es un problema de vulneración pública. Y nos vamos a otro debate que son los recursos de la justicia. No, pero si tienes un auto que te autoriza la entrada y la opinión es, se ha llevado a cabo un registro para coger información, eso ya está absolutamente controlado por el juzgado contencioso. Hay un primer control, un control previo a la entrada y un control ulterior a la entrada. El control previo es para pedir la autorización. A nosotros cuando nos piden la autorización, a mí me la ha pedido la agencia tributaria en más de una ocasión. Sí. La agencia tributaria. Además, sin notificárselo a la empresa a la que van a inspeccionar. Yo me los miro cuidadosamente. Doy por sentado que mis compañeros hacen lo mismo.
Y cuando les doy la autorización para que entren determinadas personas concretadas, para que recojan determinados elementos. Y luego no lo hacen. Bien, pues entonces, mire usted, el exceso será nulo. Sí, pero Y eso tarda, la Audiencia Bien, Nacional pero tarda. verá, si yo también de eso me quejo, de que no somos suficientes jueces como para que esto funcione rápidamente. Sí, Pero eso es otro debate, efectivamente. No es el de la Inquisición, es el de que la anomalía que usted ha sufrido en un acto administrativo, esa anomalía, esa ilegalidad, no se puede reponer hasta varios años después. Le voy a poner otro ejemplo que no puede es servir. un caso, yo hablo de casi... Bueno, sí, cualquier hasta caso. muchos años después. Mire, las oposiciones. La oposición se celebra dentro de 2 meses. A mí me recurre un concurso o una oposición. La recurre de la Junta de Andalucía. Yo no lo voy a resolver hasta dentro de 2 años. O 2 años y medio. Cuando están las plazas ya concedidas. ¿Por qué? Pues porque hay muchos asuntos y pocos jueces. Teníamos una pregunta ahí, me parece, Sí. también. Sí. Sí, al hilo de... A ver, yo trabajo al lado de juristas, pero no soy jurista. Al hilo de esto, y quizás primero darle la enhorabuena por ser tan valiente, porque todo lo que ha dicho lo pensamos, pero no lo expresamos. Entonces, mi enhorabuena. Pero voy a dar un paso más allá. Al hilo del caso de la manada, primera sentencia, yo me leo. Yo doy clase en una universidad, además, que no tiene nada que ver con derecho, pero doy clase de medicina legal en la universidad, en la Facultad de Medicina. Esto causó un gran debate, que casi soy hinchada, precisamente, cuando llevé la sentencia entre los alumnos, que los alumnos les tengo que explicar que en España hay jurado popular, porque no lo saben, aunque es la élite de nuestro país, porque los de medicina son los que más nos la sacan, pero no saben absolutamente nada. Pero lo que a mí me dejó impactada fue la sentencia del Supremo, que no me he atrevido a leerla. Mi pregunta, o quizás es una reflexión, no lo sé. El problema quizás sea este último paso, y es que la Inquisición va a llegar hasta el nivel, en nuestro caso, del Supremo, de modo que la turba, el pueblo, consiga que el Supremo cambie su jurisprudencia solo porque lo pide la turba. Yo creo que no, ¿verdad? Yo confío absolutamente en el Estado de Derecho. Cuando yo leí las sentencias de la primera instancia, las sentencias de la Audiencia Provincial de Navarra, leídas aisladamente, me parecieron las dos perfectamente fundadas, tanto la que condenaba como la que absolvía. El voto particular es un canto a la presunción de inocencia. Y lo que hizo fue valorar racionalmente lo que él había visto y visto. En el Tribunal Superior de Justicia saben ustedes que se mantuvo el mismo criterio, aunque hubo un voto particular que pretendía que se condenara por agresión. Y el Tribunal Supremo ha decidido condenar por agresión. Como yo creo en el Estado de Derecho y creo que esto funciona y funciona bien, estoy convencido de que la del Tribunal Supremo no la he leído, lo desconozco, y la del Tribunal Superior de Justicia tampoco. Pero estoy convencido de que están perfectamente fundadas unas y otras. Lo único que sucede es que, como estamos en un Estado de Derecho, la verdad judicial es la que prevalece por el Tribunal Supremo. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es la verdad judicial. Para mí lo es. Es una agresión. El Tribunal Supremo lo ha dicho y me parece correcto. Ahora, ¿por eso voy a criticar el voto particular? No. Me parece que el voto particular estuvo muy bien hecho y además hizo lo que realmente consideraba que debía de hacer. Si hubiera hecho otra cosa, habría prevaricado. Aunque todas las manadas populistas estuvieran encantadas de la vida, pero hubiera prevaricado. Ahora, insisto, no creo que esa turba populista llegue al Tribunal Supremo. Lo que creo es que el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación diferente. Yo, por lo que he leído, no he leído la sentencia, digo, pero habla del ambiente, ¿no? De la hostilidad ambiental, y bueno, pues no es algo para rasgarse las vestiduras, es algo razonable. Lo bueno,
la bendición que tenemos es que unos y otros explican, razonan, nos dicen por qué. No el primero dice, le absuelvo, y el segundo dice, le condeno, ¿y por qué? Porque yo lo valgo. No, por eso no. Pues por eso yo estoy convencido de que por el momento la turba no ha llegado al Tribunal Supremo. Además me parecen unos magistrados magníficos, todos de verdad de una profesionalidad absoluta e indiscutible. En un Estado de Derecho prevalece lo que dicen ellos. Lo han dicho de forma razonada y razonable. Pues perfecto. Ha sido agresión. Ya está. Os digo, si alguien quiere intervenir más, aquí en la cafetería La Lumbre, pues bueno, van a hacernos un favor como está tan interesante y podemos prolongar más el tiempo de debate. Lo digo para que no os cortéis, que ahora estamos en lo más interesante. Y yo, Alfredo, si me permites una pequeña postilla, digo, efectivamente nuestros magistrados del Tribunal Supremo son un orgullo para nuestro país. No tenemos más que compararlos con los magistrados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y además que conocemos a muchos de ellos y son personas que os podemos decir, porque lo sabemos, que son de plena confianza. No obstante, a mí me gustaría reflexionar sobre el procedimiento de designación de los magistrados del Tribunal Supremo. Los magistrados del Tribunal Supremo son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez es elegido por el Parlamento. Por eso, muchos acusados de alta alcurnia, políticos, delincuentes de cuello blanco, están deseando que los juzgue el Tribunal Supremo. Sin embargo, la inmensa mayoría de los jueces de nuestro país, con nuestros defectos, que no quiero hacer ni muchísimo menos una defensa corporativa, estamos ahí porque hemos ganado nuestro puesto por oposiciones, por concurso, no tenemos ningún vínculo con el poder político y servimos día a día con una carga de trabajo aplastante en nuestros juzgados. Y yo creo que hay muchos abogados que perciben como a medida que se va ascendiendo en la jerarquía judicial, el ambiente está cada vez más politizado y por tanto más contaminado. No sé, Alfredo. Yo tengo mi opinión al respecto también. Yo estoy convencido de que el sistema actual no es el mejor, el sistema para la selección, porque efectivamente no garantiza, y esto quiero que quede muy claro, no garantiza que lleguen los mejores. Los que han llegado, estoy convencido de que son buenos, e incluso en muchas ocasiones quizás serían los mejores, pero el sistema no lo garantiza, porque el sistema funciona, como ha explicado muy bien Jesús, de manera que el Consejo General del Poder Judicial es el que va a designar a los magistrados del Tribunal Supremo. ¿Y quiénes son designados? Aparte de por su categoría profesional, los que tienen sintonía política o amistad con los correspondientes vocales. Es así, funciona de esa manera. Insisto en que eso no quiere decir que los que lleguen no sean buenos, son excepcionales, pero el sistema no garantiza que lleguen los mejores. Sí. Sí, quería hacer una observación sobre si llegan los buenos, los malos o los regulares. Le voy a recordar que el señor Sastre Papiol, el asesor jurídico de la Caixa, fue elegido magistrado de la Sala Primera justo en la época de las preferentes. El Consejo General del Poder Judicial, cuando difundió el comunicado de a quién había elegido, no dijo que era el asesor jurídico de la Caixa, dijo que era un profesor universitario. A mí me parece que el propio Consejo no debía tener muy claro que era el mejor en esa posición, en ese concurso. Concretamente se presentaron, si no recuerdo mal, 5 catedráticos, a los cuales conozco personalmente 3, cuya valía me consta. Y si alguien conoce lo más mínimo la universidad, sabe que un catedrático frente a un profesor titular es como un coronel frente a un general, o sea, nada. El coronel. Y lo escogieron a un profesor titular, pero claro, era el asesor jurídico de la Caixa. ¿Por qué ese señor llegó allí? Tenemos la garantía de que era el mejor en ese concurso. Yo no quiero decir nada contra el señor Sastre Papiol. A mí me llama la atención que no se abstuvieran algunas sentencias civiles de todos conocidas.
También me llama la atención que cuando se abstuvo el banco retiró el recurso y bueno, voy a decir un latinajo, res ipsa loquitur, ¿no? Alfredo, no me digas en serio que era el mejor. Tú eres profesor universitario y tú sabes lo que es eso. Verónica, yo lo he dicho. Has puesto cara de póker. No, cara de póker no. A ver, Verónica, yo lo que he dicho es que el sistema no garantiza que lleguen los mejores. Pero que arriba están los mejores. Pero que llegan, pero que los que llegan... Nadie dice que fuera un Mindundi. ¿Quién va a decir que sea un Mindundi? Hombre, podríamos hablar de algún magistrado de la Audiencia Nacional que llegó demasiado arriba, pero en fin, no vamos a decir no. A la cúspide. A la cúspide quizá, ¿no? A la cúspide, sí. Por ejemplo, quizá. Bueno, por eso... ¿Quizás era el mejor, quizá? No, pero es que eso yo Pero también creo que es un poco... en la cúspide ya sabes que aunque formalmente sean los vocales quienes eligen esa cúspide, es el presidente del gobierno de turno quien lo decide y sale 3 días antes en los periódicos. Así ha venido siendo. De todas formas, si me permites, Alfredo, una observación que a veces se nos pasa por alto. Los miembros del Tribunal Constitucional son magistrados, pero no son jueces. No pertenecen al Poder Judicial. Bueno, y los del Supremo algunos sí, también. otros no. Los del Supremo también pueden ser jueces o pueden no serlo. No, Verónica, Es que es diferente. Cuando un jurista accede al Tribunal Supremo, aunque no sea un juez de carrera, entra en un órgano jurisdiccional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional está fuera del Poder Judicial. No lo discuto, Con lo cual no son jueces, son magistrados en el sentido de que un alcalde es magistrado, el magistrado el rey, el magistrado cualquiera que ejerza una función pública. Pero juez no son. Y yo, Alfredo, aunque sea políticamente incorrecto, pero después de lo que tú has dicho, creo que es prácticamente imposible ser más políticamente incorrecto, me siento muy orgulloso de que esa cosa que se llama Tribunal Constitucional no forme parte del Poder Judicial. Bien, más preguntas, más intervenciones. No os cortéis. Si luego después esto sencillamente luego se pasa al consejo y...